Muy buenas tardes a quienes nos acompañan en este espacio que hemos creado en Territorio Psicológico para nosotras las mujeres que trabajamos. Hablemos de. Este lunes estamos hablando de mujeres en la mediación y tengo una invitada de lujo, quien ha sido mi mentora, una maestra. He leído muchísimo de su material y he recibido mi certificación en mediación con ella. Es una mujer del mundo de la mediación, es una mujer del mundo del arbitraje, es una mujer del mundo de la cultura de paz. Y me honra muchísimo que nos acompañe en este Hablemos desde Territorio Psicológico. Quiero contarles un poquito profesionalmente y académicamente de quién es Rosita Aldemnur. Quienes la conocemos sabemos muchísimo de ella y en el ambiente se conoce por la mediación y los otros datos que les hablé. Pero quiero contarles también un poquito de la academia de Rosita Abdelnour. Rosita Abdelnour es lo que nosotros llamamos aquí una conciliadora y una árbitro, pero en temas académicos es doctora en Derecho. Es también máster en docencia e innovación educativa, máster en gestión de proyectos, es especialista en desarrollo de habilidades docentes y negociación estratégica. Ha sido fundadora de la primera Casa de Justicia, por eso les hablaba en los posts anteriores que era una pionera en este tema en el país y no podemos hablar de la mediación sin reconocer el trabajo y la trayectoria de quien ha cerrado brechas, pero también ha abierto muchos espacios para poder encontrarnos en estos procesos. Es, como les dije, árbitro y mediadora certificada y además ha tenido la difícil tarea de llevarnos a nosotras las mujeres no solamente desde la ventana de la mediación y del derecho, que es su alma mater y su proceso, sino desde la mediación como personas, entendiendo que todos podemos estar ahí y generar procesos. Ha servido como funcionaria pública, lo sigue haciendo, asesorando y desde otras vitrinas y otros procesos, porque también es ex magistrada de la sala constitucional, ex magistrada suplente de la sala constitucional. Así que estamos hablando con una señora que sabe y reconoce que podemos estar del lado del que juzga, pero también del lado que genera la conciliación en procesos que no requerirían estar aquí en un juzgado o verse propiamente desde la ley o desde la juris, no porque esta no sea buena, sino porque sabemos que los procesos son un poco más largos y la mediación nos da un espacio más amigable para conocer a la otra parte, para darle voz y para escucharla. Yo quiero agradecerle nuevamente, Rosita, por acompañarme en este espacio creado para nosotras, las mujeres que trabajamos, y que hablemos un ratito sobre esto de las mujeres en la mediación. Muchas gracias por estar acá en este su territorio psicológico. Muchísimas gracias, Ingrid. Y para mí es un honor más bien estar aquí con vos porque Ingrid, aunque dice que yo fui su mentora, ella lo es mía, lo ha sido y es en el terreno de la psicología y también es una pionera en el tema de introducir la psicología en el tema de la cultura de paz y la resolución alternativa de conflicto, lo cual es esencial. Pues bueno, somos dos mujeres haciendo camino y vamos a hacer camino junto con otras mujeres. Agradecer a las personas que ya se conectan. Aquí Maritza nos saluda y nos desea buenas tardes. Gracias a usted por acompañarnos. Si querés aportar, este es el espacio de nosotras las mujeres que trabajamos. Rosita, ¿por qué mujeres en la mediación? ¿Cómo es que hoy en el siglo XXI, para ir del pasado al presente y en este caso al revés, del presente al pasado, por qué es que nosotras tenemos que hablar de las mujeres en la mediación? ¿Qué es lo que no había antes en ese proceso? Ok, bueno, al menos en Costa Rica, ¿verdad? Porque en otros países del mundo, desde hace ya décadas, se habla y se practica la resolución alternativa de conflictos, que lo que significa es buscar otros espacios, otros tipos de procesos diferentes, no contrarios, simplemente distintos a la forma tradicional desde que las personas se organizaron en formas de sociedad civil en estados y el Estado monopolizó a través del proceso judicial la gestión de los conflictos de las personas. Por eso, de alguna manera, Niels Christie, un criminólogo, eh, llamó a los abogados ladrones del conflicto en un artículo que publicó en una revista de criminología inglesa en el año 79. Este criminólogo noruego, ¿verdad? Su artículo se tituló Los conflictos como pertenencia,
para devolverle el conflicto a las personas y que sean ellas las que lo aborden y lo gestionen. En una época en que la norma era el proceso judicial, desafortunadamente llamado adversarial, y digo desafortunadamente porque no tendría por qué ser así, llamado adversarial, y donde, claro, era un mundo dominado por hombres, tanto en el ejercicio de las funciones de la judicatura, como cuando empezó a gestarse todo el movimiento RAC también. En Costa Rica lo tenemos a partir del año 97, bueno, de enero del 98, que se puso en vigencia la ley de resolución alterna, debería llamarse alternativa de conflictos y promoción de la paz social. Y bueno, también en una arena donde, si bien es un país donde eh, hay una proporción en cuanto a las personas que estudian derecho entre hombres y mujeres, pero sí en lo que es el acceso a puestos de relevancia, por ejemplo, ya muy avanzada la historia de nuestro Poder Judicial, se llegó a tener por primera vez alguna mujer, por ejemplo, en la magistratura y en el campo de la mediación tan importante. No ha sido tan dificultoso como en la vía judicial, pero también ha tenido que ir abriéndose camino, ¿verdad? Para ir introduciendo a la mujer también en el cargo, en el puesto de ser una mediadora que, si bien no resuelve el conflicto de las partes, tiene la tarea de ayudar a las partes a que se persuadan entre sí para resolver de una forma pacífica y negociada sus conflictos. Y para mí, en la experiencia, es más difícil ser mediador, mediadora en este caso, que ser árbitro o incluso que ser juez, con las especificidades en cada uno de esos cargos, porque se puede decir, bueno, es que el juez, el árbitro tiene que decidir el conflicto de las partes. Sí, sí, pero es el reto para uno como mediador es cómo abordar la interacción de las partes y cómo ayudarlas, porque no es un simple facilitador de la comunicación, que ni más ni menos es una función muy importante, pero bueno, ha tenido que abrirse también un poco de camino en este campo. Qué importante porque usted nos está hablando del siglo pasado, ¿verdad? Hay gente que piensa que solamente ha existido este y que es toda la revolución que tenemos con el siglo XXI del año 2000 para acá. Nosotras hemos tenido que ir rompiendo paradigmas y abriendo espacios, no solamente desde el siglo pasado, desde que somos personas y existimos en este mundo. Pero qué interesante cuando volvemos la mirada a Costa Rica y nos encontramos con un proceso alternativo a la resolución pacífica de los conflictos tan joven, porque estamos hablando de los 90, de finales de los 90. Estábamos casi cerrando el siglo pasado y empezábamos a hablar de procesos alternos a las situaciones que nos han acontecido durante toda la vida. ¿Cómo es que las mujeres empezamos a entrar ahí? ¿Cómo se encuentra una mujer como Rosita Abdel-Nur, que está metida en el día a día del derecho, de los estrados judiciales, de los procesos meramente litigiosos, con la mediación? Ok, explico. Bueno, yo en realidad nunca me he dedicado al litigio. Siempre, incluso antes de graduarme, empecé a trabajar en el Poder Judicial y no en el campo del litigio, del ejercicio de la profesión. Y estando en el campo de la academia, que es el otro espacio que es mi pasión también, en la Universidad Latina, en la sede de San Pedro, se acercaron hasta ahí en el año 99, a poco tiempo de entrada en vigencia la ley, quien era secretario general de la Corte en aquel entonces, con el primer director de la DINARAC, para comentarme. El secretario de la Corte había sido alumno mío en la universidad, contándome que andaban buscando socios para generar un proyecto de casas de justicia. Habían hablado con la gente de UCR, Municipalidad de Montes de Oca, y por ser el cantón de Montes de Oca uno de los más calificados, así por la Policía Judicial, como una de las zonas más peligrosas y de inseguridad ciudadana, y que concentraba la mayor cantidad de universidades, de colegios, de gente joven, pero que también había altos niveles de inseguridad ciudadana.
y pues que sí queríamos concursar para instalar la primera casa de justicia del país. A mí me pareció algo sumamente interesante, novedoso. Yo estaba desde el año 95 en la dirección de la carrera de Derecho de la universidad. Hablé con el presidente de la universidad, le comenté, el señor me dijo que sí, preparamos la documentación y bueno, la universidad fue seleccionada para instalar la primera casa de justicia del país. Una casa de justicia es un centro de mediación comunitario. Yo le solicité al presidente de la universidad que nos instalara también un consultorio jurídico, que es un espacio donde las personas que no pueden pagar honorarios de un abogado, de acuerdo a un monto que se establece de acuerdo al salario mínimo de un estrato profesional, y todo ello en apoyo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de Derecho. Pero el centro de mediación, yo le dije al presidente, ¿no? Empezando a conocer sobre esos temas, yo le dije, esto será una labor social, además fundamental para la universidad. Y bueno, 1 de marzo del año 2000, hace poquito cumplió año, la primera casa de justicia del país, se creó. Estábamos ahí, una secretaria y yo, esperando usuarios para comenzar, y así fue como comenzó mi andadura. Antes, obviamente, de la instalación de la Casa de Justicia, pues nos formamos, era un proyecto de un préstamo no reembolsable del BID con el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, y nos formamos como mediadores para poder ya empezar a trabajar. Fueron precisamente los casos que recibíamos en Casa de Justicia, en el centro de mediación, los que a mí me llevaron al convencimiento de que el tratamiento adecuado de los conflictos interpersonales trasciende el derecho, trasciende las reglas de papel, va mucho más allá y se necesita formación en otras disciplinas, no voy a decir complementarias, sino en el mismo nivel, simplemente lo que Rodríguez Manzanera llama la teoría de las órbitas, ¿verdad? Que todo está relacionado. Y así empezamos en ese campo que me apasiona, que me encanta, sinceramente. Sí, y es que cuando las personas tienen el chance de escucharla, se van dando cuenta que efectivamente esto es un estilo de vida. Hay que vivir la mediación, hay que vivir la resolución pacífica de las situaciones que nos acontecen día a día, porque hacemos mediación y conciliación como mujeres en todo, desde qué vamos a hacer durante el día, cómo vamos a administrar los recursos de quienes son administradoras de su hogar, cómo van a hacer para conciliar su vida personal, su vida profesional con sus otros espacios, cómo conciliamos lo que nos gusta, lo que deseamos con las personas con las que hacemos vida y pareja, con quienes tienen hijos. Es continuo el tema de Así es. estar viendo cómo es que hacemos, ¿verdad? En muchos casos, nuestras abuelitas, las mamás, las otras mujeres que nos rodean, decían, bueno, somos mujeres y nuestra vida nunca ha sido sencilla, ni tampoco las decisiones que tomamos, pero hoy sabemos que se puede hacer de una manera pacífica y conciliada, incluso con nosotras mismas, porque teníamos que resolver la vida de los demás sobre Así pretexto y es. angustia de un sacrificio personal. Cuando la escuchamos a usted, vemos que hay posibilidad de entrar en espacios que, por muchas razones que se explican desde el enfoque de género, han sido tomados antes por hombres. Bueno, nos dábamos cuenta que era porque había toda una coyuntura cultural en la que las mujeres no teníamos posibilidad porque no había voz y voto. Pero una Ujú. vez que estas mujeres disruptivas dicen, sí, vamos y vamos con todo, encontramos también que hay mujeres que dicen, ese con todo aplica en estos y estos procesos. Usted se encuentra en la academia, ve la oportunidad, abre los espacios y acuerda y concilia con otras personas, en este caso, hombres de los que nos está hablando, para decir, tenemos que empezar a trabajar aquí. A el día de hoy podemos decir que hay todavía un mundo de la mediación en el que somos muy pocas las mujeres, a pesar de que nos encontramos a muchas educándose, capacitándose, certificándose en la mediación. ¿Cuál ha sido su experiencia, Rosita? Bueno, conociendo las listas, por ejemplo, que existen en los centros, hay centros donde la mayor parte de los conciliadores son hombres, efectivamente, hay otros centros donde hay más o menos una paridad, y tal vez en Costa Rica no se nota tanto esa distinción, la hay, pero
sí se da en mayor grado, más que en el campo extrajudicial, en el campo judicial, donde sí la mayoría de los jueces conciliadores están cerca, pero en su gran mayoría son hombres, y todavía existe aquel prejuicio, aquel sesgo porque lo he oído de alguna jueza conciliadora, sobre todo en procesos de familia, donde el abogado del hombre o de la parte, a veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces, por ejemplo, en casos de pensión alimentaria, donde dicen, se sorprende y dicen, ah, pero es mujer, ah, no, entonces usted seguramente está de acuerdo, o usted está a favor de la señora, ¿verdad? Cuando el conciliador no resuelve el conflicto de las partes, ¿no? Pero por supuesto que las partes tienen que confiar en el mediador. El generar rapport con las partes es muy importante para que la gente sienta confianza, incluso de atender a alguna indicación o alguna orientación que pueda darle a las dos partes. El mediador, pues todavía se da y se da más en el campo judicial que en el campo extrajudicial, pero todavía se da un poquito, ¿verdad? Entonces sí hay que ubicar, hay que colocar siempre a la mujer de que puede ser tan capaz, más capaz, es que para mí no es una cuestión de género, de sexo, es una cuestión de las capacidades. Yo no puedo decir, ah, no, si es mujer puede ser tal cosa. Por supuesto, antes decías aquello de trabajar primero con uno mismo, por supuesto, ¿verdad? Porque si uno es una persona que tiene un sistema de creencias de que, de que, de, de que hay o tienes una minusvalía, eso se va a notar en el momento en que ejerces como mediadora. Eso lo va a notar la gente, lo van a notar las partes. También nosotros como personas pues tenemos nuestra vasija emocional, tenemos que saberla manejar primero, la nuestra, para poder ayudar a las partes a manejar la suya. Todavía hay una creencia muy arraigada entre hombres y mujeres, inclusive en el campo del derecho, pues de que el conocimiento de la ley pues es lo que es suficiente casi que para ser un buen mediador. Cuesta todavía permear la idea de que para ser mediador y pues ser buen mediador no es necesario ser abogado, pero sí se da, no se da en un grado como sí se da en otros países de la región, por ejemplo, centroamericanos, donde hay una mayor distorsión y una mayor segregación, digamos, de las mujeres. En Costa Rica se da, pero se da más que todo o en mayor proporción, no es que no se da en la vía extrajudicial, pero se da en mayor proporción en la vía judicial. Interesante porque, bueno, aquí Maritza, que está participando con nosotras, nos hace una pregunta que me lleva a otra de las cosas que quería profundizar ahora que estamos hablando de este tema. Antes de hacerle la pregunta a Maritza, le pregunto a usted, Uh la -huh. experiencia en los procesos extrajudiciales nos dice que puede haber mayor participación de mujeres mediadoras, por ejemplo, en temas asociados a familia, a niñez y adolescencia, que en el ámbito organizacional. ¿Cuál es el panorama, Rosita? La mayoría de los procesos de conciliación o mediación en la vía extrajudicial, sobre todo a raíz de la pandemia, pero aún antes de la pandemia, son en materia laboral. En Casa de Justicia, por ejemplo, en aquellos tiempos, la mayor parte de los procesos eran procesos de familia, se llevaban casi un 60-40 con los procesos laborales. Hoy la mayoría de los procesos extrajudiciales son en materia laboral, hay en materia de familia, hay en materia civil, en materia comercial, pero en una menor proporción. Sigue siendo la mayoría y siempre hay ese sesgo, sobre todo los abogados que representan a las partes, de tal vez una creencia de que un abogado mediador nos puede ayudar más, ¿verdad? Porque todavía se tiene aquella creencia de que si usted se comporta de una manera directiva, yo digo que lo cortés no quita lo valiente, usted puede mostrar autoridad, porque usted es quien dirige el proceso de mediación, pero con respeto, ¿verdad? No es necesario ir
jugar en otras líneas, como dicen, para que se muestre respeto, ¿verdad? Pero sí la mayoría de los asuntos ahora está permeando un poco más en materia comercial, en materia civil, que se den también procesos de mediación o conciliación, pero sí el mayor porcentaje sigue siendo la materia laboral. Y ahí, ¿quiénes están llegando más? ¿Las abogadas mediadoras? ¿Las mujeres mediadoras sin ser abogadas? ¿O seguimos encontrándonos varones asumiendo el rol de mediador sí, de mediador en estos No, procesos? bueno, por ejemplo, hay un centro donde tal vez estamos unos 15 mediadores y la única que está autorizada para hacer mediaciones en materia laboral soy yo en ese centro. En otro centro hay, digamos, de los mediadores, hay 4 autorizados para hacer mediaciones laborales, 3 somos mujeres y en los otros centros está más o menos repartido. Por eso te decía que no es tanta la distinción. También Ujú, porque puede ser que el mediador encuentre otras formas, digamos, de generación de ingresos mayores o superiores que actuar como mediador. Puede ser también, ujú, ¿verdad? ujú. Pero esa es más o menos la proporción que se da actualmente. Y ahí hay otro criterio. Para poder mediar o conciliar en procesos laborales en este país, tenemos que estar adscritos a un ente regulador, ¿verdad? No, no se hace por la libre, si es permitida la expresión, como se haría la mediación o la conciliación en cualquier otro tema que no sea el laboral. ¿Es así? Sí, el artículo 5 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos de Costa Rica dice que la mediación extrajudicial puede ser ejercida libremente por los particulares. Esa es una norma que desde el año 98 ahí está, no ha sido reformada, ni suprimida, ni modificada, ni nada, ningún artículo de la ley. Y realmente ha generado una problemática porque la ley le da a los acuerdos que resultan de una mediación judicial o extrajudicial, al acuerdo le da el valor como en el caso extrajudicial, como una sentencia firme de un juez, es lo que se llama en derecho el valor de cosa juzgada material, es decir, es un valor muy importante de respaldo, de fuerza ejecutiva o para ejecutarse que tiene un acuerdo, de manera que eso roza con esa norma, que también es ley, que está en la misma ley, de que puede ser ejercida libremente por los particulares, cuando vemos que de hecho todos los centros para admitir personas para que integren sus listas de mediadores, lo primero que te van a exigir es un título de formación de mediador o conciliador. Pero en materia laboral, se aprovechó la reforma procesal laboral y se generó un decreto ejecutivo que era más fácil la reforma o la modificación a través de un decreto ejecutivo que reformando la ley, que empezó a regir en febrero del 2018, por el cual ya no va a ser la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia quien autorice centros y mediadores para esos centros para hacer conciliaciones laborales, sino que va a ser la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo. Y ese decreto además dice que para poder ser conciliador en materia laboral tienes que tener el título de conciliador general, digamos, pero además tener una especialidad, maestría o doctorado en derecho laboral o demostrar que tienes acumuladas al menos 80 horas de haber hecho mediaciones en materia laboral o una capacitación en conciliación laboral también de 80 horas. Entonces, si digamos yo ya estaba autorizada desde el año 2000 para ser mediadora conciliadora y lo estoy en los principales centros del país para poder ejercer como conciliadora en materia laboral, entonces los centros tuvieron que volver a pedir como una ratificación, pero ya ante el Ministerio de Trabajo, y volver a gestionar la autorización de los mediadores, en este caso volver a presentar, como decir, la solicitud para que lo autorizaran a uno. Me parece bien porque es una forma de profesionalizar el ejercicio de la función de mediador, es un tema que está en la mesa de la Comisión RAC del Colegio de Abogados. Paralelamente hay trabajos muy avanzados
en otro sentido para promover más el uso de la conciliación en la vida judicial por parte de la Comisión RAC del Poder Judicial. Pero bueno, eso es lo que ha pasado con la materia laboral. Entonces ya no cualquier mediador, aunque esté adscrito a un centro, puede hacer mediaciones en materia laboral si no tiene además la autorización del Ministerio de Trabajo. Lo cual es importante porque si queremos verlo como una oportunidad, las estadísticas nos amparan como mujeres. Somos más en el tema de la academia, somos más dadas a estudiar y a estar continuamente involucrándonos en temas de formación continua y de educación. Pero eso no quiere decir que seamos más en los procesos de mediación. Nos deja como esa dualidad y esa postura. Nos permite hablar esta situación de la pregunta que nos hace Maritza. Maritza lo que nos dice es, y ahí se la muestro, ¿se ha Ahí la valorado veo. la posibilidad de aplicar la mediación en materia disciplinaria a fin de evitar todo un proceso o juicio disciplinario? ¿Cuál ha sido su Claro experiencia? que sí, incluso el Poder Judicial, ya hace unos meses, el Poder Judicial incluso recomendó a lo interno del sistema judicial la utilización del programa de justicia restaurativa para tratar el tema disciplinario de sus funcionarios en cuanto a lo que son, digamos, procesos de deudas, de deudas económicas, ¿verdad? Que tenga algún funcionario y poder tramitar por la vía de la justicia restaurativa esos procesos, pero más que la posibilidad de aplicar, es que se puede. La ley dice que se puede utilizar la mediación o la conciliación para tratar los asuntos patrimoniales de naturaleza disponible. No está diciendo que solo los asuntos patrimoniales, está diciendo que esos, repitiendo lo que dice el 43 de la Constitución sobre el arbitraje, pueden ser objeto de conciliación, pero puede haber asuntos no patrimoniales como guardacrianza de los hijos menores de edad, de una pareja, problemas de ruidos, problemas con animales, de límites de baja intensidad, de límites de propiedad. Todos esos son asuntos que son el día a día, por ejemplo, en las casas de justicia, ¿verdad? Pero sí que se ha valorado en materia disciplinaria, por ejemplo, en el MAKE, en lo que es Dirección de Protección al Consumidor, bueno, 3 personas de las abogadas, 3 o 4 de las que atienden asuntos disciplinarios, ellas se formaron conmigo como mediadoras y lo que querían era promover entonces porque ellas decían, a veces recibimos como órgano director, estamos atendiendo un proceso disciplinario y las partes quieren conciliar. Entonces tenemos que remitirlo a PACO, la plataforma de atención al consumidor o la Casa de Justicia Consumo del MAKE. Dice, ¿por qué no lo podemos tramitar nosotros, verdad? Si además tienen la capacitación, por supuesto, al ser una entidad del Estado, pues tienen que tener la autorización, pero ellas decían, ¿por qué no se puede hacer si las partes quieren conciliar y se ve la posibilidad de que lleguen a un buen acuerdo y resuelvan de una manera negociada, pacífica sus asuntos, ¿por qué no lo pueden hacer? En los asuntos disciplinarios, por ejemplo, en las escuelas y colegios. ¿Por qué utilizar el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que es eminentemente sancionatorio y tiene incluso normas inconstitucionales en mi concepto? Y así hice yo un informe para la Comisión RAC del Colegio de Abogados. ¿Por qué en lugar de aplicarle una sanción disciplinaria, es decir, un procedimiento sancionatorio a un menor de edad, lo mandan 3 días para la casa, que más bien se pone feliz de que no tiene que estudiar, ni ir al colegio, ni a la escuela, le bajan 20 puntos de conducta, ¿y qué? ¿Cómo se maneja eso, no? Cuando se pueden hacer en Estados Unidos es muy exitoso en materia escolar el programa de reuniones restaurativas o de justicia restaurativa en materia escolar, el tratamiento de la mediación, la conciliación también, inclusive en procesos de bullying. Está la mediación entre pares, la que hacen los niños o los escolares entre sí. Un día de estos estaba dando un ciclo de charlas gratuitas con niños y adolescentes de un colegio, el St. Mary. El viernes es que se me paraba el pelo porque eran con niños de primero a tercer grado y yo les pasé primero un cuento de Miss Kirby, de un niño que tiene la visión de que su maestra es un monstruo y la maestra le dice que ella no es un monstruo, es de 3 minutos y medio, porque él la ve como un monstruo porque ella le llama la atención en clase.
Luego se encuentran en un parque, él le recupera el sombrero para que no se le caiga en un lago, entonces se ve como la cara de la maestra que va cambiando, ¿verdad? Él tiene una idea diferente ahora de la maestra, vuelven el lunes siguiente a clase, entonces él agarra confianza y sigue tirando avioncitos de papel y la maestra lo vuelve a regañar, pero lo que me sorprendió fue que después se hizo un debate con los niños, virtual, ¿verdad? Cada uno en su casa. A mí se me para el pelo de ver niños de primero, segundo y tercer grado cómo contestaban, cómo decían qué era lo que les parecía. Es que a mí me parece que el niño veía diferente a la maestra porque no tenían cosas en común que conversar. O sea, hablamos de empatía, de asertividad, de neurociencia, de cómo nos funciona el cerebro, de todo con los niños, como de tú a tú. Yo es que me quedaba sorprendida, la maestra guía se reía, ¿no? Y me decía, qué paciencia la suya, porque no, ya hay que terminar, porque levantaban la mano y yo quiero opinar, y uno me decía, fulanito de tal, y le digo, ok, fulanito de tal, me dice, no, es que yo le digo mi apellido porque hay otro que se llama igual que yo para que usted no nos confunda. Pero yo quiero opinar por qué no me gustó el cuento. Ok, dime por qué no te gustó. Por tal y tal razón. O sea, yo me quedé sorprendida del trato. O sea, desde los niños hay que empezar a enseñarles esa cultura de paz, porque hay un terreno riquísimo y no esperar a que ya se sean adultos, ¿verdad? Pero sí, Maritza, sí, claro que se puede en materia disciplinaria. Más bien la pregunta es, ¿por qué no? Ujú. ¿Por qué Y no qué se va a poder interesante. lograr? Claro, porque usted nos habla de dos cosas que siempre están ahí, que nos surgen cuando hablamos de procesos de pacificación y todo lo que nos envuelve culturalmente. Hay que empezar con la niñez y la adolescencia, por supuesto que con la niñez, porque seguimos subestimándolos y vemos que los niños y las niñas tienen una amplia necesidad de participar y que cuando usted les da el espacio, pues algunos serán más tímidos que otros, pero son chiquillos que ya se están apoderando de su voz y de su proceso y de su ciclo. Sí. Pero ahí es importante también ver, ¿hacemos las mujeres uso de la mediación, Rosita? ¿O son normalmente los hombres? No importa si son las gerencias, las supervisiones, los líderes de las organizaciones, líderes comunales. ¿Hacemos las mujeres uso de la mediación de la misma forma en la que solemos ver a los hombres? Me parece una pregunta muy importante, Ingrid. La doctrina dice, hay estudios de la Universidad de Harvard que dice que las mujeres somos malas negociadoras cuando negociamos para nosotras mismas, cuando buscamos un aumento de salario, cuando tenemos que defender nuestros derechos, tal vez por ese condicionamiento cultural de que si somos asertivas nos van a considerar machos o agresivas y nos retraemos más cuando es lo nuestro, pero que podemos ser tan buenas como un hombre a la hora, digamos, cuando tenemos que trabajar con el proceso de otro, pero cuando es la mujer la que acude a la mediación para abordar sus conflictos, ahí sí se nota una gran diferencia. Es la mayoría de, digámoslo así, de los usuarios de los servicios son hombres, son hombres. Y cuando hay mujeres, recuerdo una mediación muy particular donde estaba una señora, era un asunto civil, no era de familia, estaba la señora con su abogado y del otro lado eran dos abogados. Yo la notaba a ella que miraba mucho hacia abajo y yo en algún momento le dije, doña fulanita, usted puede decir y preguntar lo que quiera porque esto es suyo también, usted es una de las partes, ¿verdad? Su abogado es su asesor, pero usted es una de las partes. Y entonces ella me dijo, le agradezco mucho que me haya dicho eso porque yo me sentía, y una mujer estudiada, con su maestría, con su todo, ¿verdad? No era una persona de baja escolaridad o de un estrato social, digamos, que no tiene acceso al estudio, a muchas cosas, no, una directiva, una mujer, pero sí se sentía como eh, algo así la sensación como que no tengo derecho a esto, ¿verdad? Como que tengo que dejar que las cosas influyan sobre mí y no yo influir sobre las circunstancias, pero sí es cierto, es menor el número de mujeres que acceden a abordar sus conflictos a través de la mediación. Qué interesante porque esto suele también verse menos y pasar inadvertido, por ende tenemos que visibilizarlo. Habría que revisar si hay estudios acá de las casas de justicia, de la cantidad de usuarios y usuarias, que nos puedan decir
entre las situaciones que se presentan a la mediación, porque es que nos presentamos menos las mujeres a hacer un uso alterno de nuestra resolución de Sí. situaciones que nos acontecen. Sí Y tienen esto me lleva, ajá, estadísticas, sí tienen estadísticas de cuatrimestrales que todos los centros tienen que enviar el número de personas que acceden a los centros de mediación, cuánta cantidad son hombres, cuántas son mujeres. Lo que sí no se hace es un estudio del por qué, ¿verdad? Que sería muy interesante. sí, así que ve que ahí estamos lanzando ya, capaz que nos hacemos una investigación de esa, doña Rosita, Sí, y sí, empezamos a preguntar muy, por qué es que muy las mujeres no lo interesante. hacemos. Sí, cierto, sí, Ya, cierto. ya nos dejamos ahí la tarea pendiente. Lo otro que le quería preguntar, ¿las mujeres con alguna discapacidad acceden a la mediación como lo harían cualquier otro de los ciudadanos? ¿Discapacidad física o Cualquier tipo de mental? discapacidad, cualquiera, cualquier mujer con discapacidad usa la mediación como una alternativa para dirimir sus situaciones, porque podemos ver mujeres exigiendo mejores carreteras, mejores accesos en las aceras, mujeres que puedan transitar libremente, el tema de la violencia callejera, pero hablemos de las mujeres con discapacidad. ¿Hay casos en los que hay mediación por servicios solicitados por mujeres con discapacidad? Muy poco, muy poco. Bueno, si es una discapacidad mental no se podría, ¿verdad? Porque la persona tiene que tener bueno, un tutor o guardador o para poder, hombre o mujer, ¿verdad? Para poder hacer defensa de sus derechos. En Estados Unidos, por ejemplo, el estado de California tiene una normativa muy estricta al respecto, ¿verdad? Porque se tiene que asegurar que la persona voluntariamente, con pleno conocimiento y uso de sus facultades civiles, pues accede porque la parte es el protagonista del proceso, ¿no? En cuanto a discapacidad física, no, pero mira que en Estados Unidos se ha desarrollado todo un modelo ahora de acceso a hombres o mujeres, ¿verdad? Que tengan algo, sobre todo ahora por la cuestión de las mediaciones virtuales o de los procesos virtuales, ¿verdad? Personas que no pueden manejar una computadora, por ejemplo, en varios condados del estado de Nueva York tienen islas en los edificios de los tribunales con personas especializadas, claro, en derecho y en conocimiento en tecnología, están ahí para ayudar a esas personas a que puedan acceder a la justicia, pero aquí no, aquí, bueno, aquí no hay eso. A lo sumo, tal vez en alguna audiencia, por ejemplo, de un arbitraje, algún testigo que tenga alguna dificultad, que no conozca de tecnología o lo que sea, pues se le puede decir, usted vaya al centro y de ahí usted lo conectan para que pueda acceder, pero para tratar específicamente esos temas primeros que dijiste, ¿verdad? Son temas básicamente que tienen que ver con institución del Estado o con instituciones estatales, ¿verdad? Que más que todo se tramitan en nuestro país a través de recursos de amparo, Ujú. pero en los procesos de mediación o conciliación no es común ver eso. Pues entonces lo que nos deja es una tarea pendiente, Rosita, de seguir hablando de la mediación y de nosotras en la mediación para verla efectivamente como esa Mucho. alternativa en la que todos, y las ciudadanas y los ciudadanos, tenemos un acceso libre, es un recurso que está ahí y que podemos ir a buscar para hacerlo y para ver de qué forma es que nosotros nos involucramos. Quiero agradecerles a quienes se han estado conectando y compartiendo con nosotros sus preguntas, sus saludos. Nos saluda una amiga Leslie Sanción desde Uruguay y aquí nos está escribiendo también Yoleni. una No, Jorleni, perdón, una perdón. mujer que es además una profesional en formación, es una alumna mía, le agradezco muchísimo que esté aquí, es una gran mujer. Nos dice desde pequeñitas, a la mayoría de mujeres nos dicen, no haga conflicto, usted no se meta porque después es peor el problema. Y creo que eso se vuelve una barrera y genera temor de emitir un criterio o pensamiento. Seguimos las mujeres reclamando Sí, espacios. sí, definitivamente, Yoleni. Yo recuerdo un caso, a mí me llamó mucho la atención, puede haber sido hace unos 2 o 3 años. Era un asunto laboral, la parte, digamos, la parte trabajadora, mujer, joven, pobre, extranjera, con baja escolaridad. A ella le dijeron, tal día llegamos y en la audiencia de mediación te damos un cheque de tanto. Cuando llegó la parte patronal, le dice, ay, qué pena, no le traje el cheque. Pero ¿qué le parece si le voy pagando por mes? A poquitos, ¿verdad? Como diciendo, pobre, extranjera, nicaragüense, la muchacha,
de baja escolaridad, empleada doméstica, de que sean 100,000 pesos al mes de 5 o 6 millones que le tenían que pagar, va a decir que sí. Y la muchacha dijo, pues no, porque usted me dijo que usted me traía hoy el cheque. Opa, la parte personal, verde, amarilla, de todos colores. Jamás pensaron que ella iba a responder así. Ujú. Incluso el abogado que estaba con ella le recomendó que aceptara. Sí, sí, acepte, mejor que no. No, ya le dije que no. Bueno, venga, vamos afuera para hablar un momentico con usted. Y vuélvele, y yo, ¿qué has pensado? Pues que no, porque a mí me dijeron que tal y tal y tal cosa. Al final, la parte personal tuvo que irse a hablar con no sé quién, de la junta directiva o algo de la empresa, y como 2 o 3 veces le dije yo, bueno, puede hablarlo usted con alguien. Y al final le dijeron, ok, te lo damos todo, pasado mañana. La muchacha muy plantada, pero es ese sesgo, ¿verdad? Ese estereotipo. O sea, si eres mujer, si eres jovencita, Ujú, ¿verdad? ujú. Eres tonta o no puedes, entonces sí hay que empoderar, claro, uno tiene que tener sumo cuidado porque uno tiene que estar ahí para las dos partes, pero Exactamente. no debe permitir un desequilibrio ni un abuso de una parte sobre la otra, hay que saber hacerlo para que la otra parte sienta que también, sí, también es por su interés, porque si no esta persona puede ir a demandarlo a la vía judicial hasta por discriminación o lo que sea, ¿no? Entonces sí que se dan casos, ¿no? Donde que se quiere aprovechar tal vez o la simple condición porque es mujer, no, esta va a decir que sí, o esta va a acceder más fácil o más rápidamente, ¿verdad? O incluso hasta cuando los abogados de las partes, uno es hombre y el otro es mujer, ha habido casos del hombre que quiere un poco como pararse a la mujer y bueno, y los casos en los que he estado han respondido muy bien, ¿verdad? Incluso con una muy buena regulación emocional, ¿verdad? La mujer, también hay muchos hombres que lo hacen y que incluso yo les digo, les felicito al final a ambos porque me ha gustado la forma colaboradora y totalmente negociadora en que se han comportado. Hay de todo, ¿verdad? Pero sí sigue habiendo ese sesgo, ¿verdad? Esa distorsión. Como contaba en una webinar hace unos días una jueza que decía, incluso ella jueza de violencia doméstica, y entonces ella dice, bueno, en una audiencia, el abogado del señor, ¿usted es la que va a atender la audiencia? Y ella le dijo, sí, pues yo no quiero una mujer como jueza, porque él pensaba, o sea, la mujer, que lamentablemente también hay muchos casos, ah, no, usted va a estar a favor de la señora, ¿no? Entonces le digo, pues es lo que hay, yo soy la jueza y soy la que voy a atender y tengo el deber de comportarme de una forma objetiva y si usted cree que no o que no estoy siendo imparcial, pues usted tiene los remedios procesales para reclamar, ¿verdad? Pero ya solo el hecho de ser mujer, sin siquiera conocerla, ya le digo, ah, no, yo no quiero que usted atienda la audiencia, ¿verdad? Siempre sigue habiendo esas cosas, pero yo creo que cada vez tenemos más herramientas. Lo que sí yo creo es que la mujer debemos capacitarnos y esas formas de empoderarnos, como dice Amy Cuddy, que es una psicóloga de la Universidad de Harvard, que ella ha hecho muchos estudios, es una convencida de que cuando cambias tu lenguaje corporal, puedes cambiar tu mente, tu forma de pensar. Ella dice, vas a entrar, haz la posición de la Mujer Maravilla, vas a entrar a una audiencia, a una reunión, a una conversación importante, vete al baño, haces así como la Mujer Maravilla, ¿no? Un minuto, te miras al espejo y verás cómo vas a cambiar de... Tiene sus detractores, pero hay muchos que la siguen, ¿verdad? Porque dice, pero no hagas eso delante de, ¿verdad? Porque a veces se confunde el que tengo que Ujú. mostrarme de forma agresiva, impositiva, coactiva, y yo creo que eso más bien tiene un efecto contrario, ¿verdad? Hay que saber buscar el punto medio, el punto de equilibrio. Y si bien es así, quisiera despedirme con estas palabras porque hoy el tiempo se nos ha ido volando más que nunca y poder reforzar esta idea, Rosita. Las mujeres en la mediación tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades, pero tenemos además la posibilidad de explotar lo que somos y lo que nos diferencia como mujeres dentro del proceso.
educarnos más, empoderarnos más, asumir el rol que hemos elegido, porque cuando nos formamos y nos capacitamos como mediadoras ha sido una elección. A veces puede ser señalada porque es una necesidad de subir algún estatus en la organización o una oportunidad laboral que estamos queriendo abrir. Pero una vez que entramos y lo hacemos con compromiso y con respeto, cuando entendemos el proceso que existe en la mediación, nos toca empoderarnos, ver el lugar y ejercerlo a todas luces y de todas las formas posibles. A Ana Luisa, que nos saluda también desde el Uruguay, decirle que sí, que nos Sí, va a poder escuchar muchas en otro gracias, momento, Ana Luisa. Sí, sí, que pronto sí. cerramos acá, pero lo va a poder disfrutar y dejarnos sus comentarios también. Fabiana Ay, Fernández, hola te mando un Fabiola, qué saludo, linda, sí, qué linda. que aquí Qué vamos a gusto estar y nos vamos a escuchar. saludarla y nos podemos volver a encontrar, claro que sí, porque es un tema que requiere como varios encuentros, ¿verdad? Porque hay mucho que decir. Y nada más reforzar, yo siempre le hago propaganda a la psicología, porque en una de las reuniones esas con niños, pero ya adolescentes, las madres de familia me hacían muchas preguntas, pero yo les dije, vea, ya eso trasciende mi conocimiento, me puede gustar, puedo leer mucho por lo que me sirve, pero ya si se requiere, ojalá que un psicopedagogo, un psicólogo, se requiere mucho en las escuelas y colegios, ¿verdad? Porque tenían muchas dudas. Yo les dije, yo supongo que en sus colegios o en donde están sus hijos, pues hay psicopedagogos, hay psicólogos, orientadores que les pueden, porque ya eran sobre técnicas, herramientas, qué pasa con mi hijo que hace tal cosa, que le pasa tal otra, ¿verdad? Que trasciende y por eso yo creo lo que se llama hoy en día la mediación integrativa en los Estados Unidos, y es que en los procesos, sobre todo de familia, debe haber dos mediadores, debe haber comediación. Uno de ellos necesariamente tiene que ser psicólogo, Ujú, como comediador. Yo ujú, diría no solo en los procesos de familia, yo diría en todos los ujú. procesos debería de estar. Uno de los mediadores debería ser psicólogo porque definitivamente el reto para mí, por ejemplo, como mediadora, no es la cuestión legal. Yo estudio y pregunto hasta debajo de las piedras para llegar bien preparado sobre la cuestión jurídica. Pero ¿qué me prepara para abordar el lenguaje corporal de las partes, cuando una parte le grita a otra, si me gritan a mí, cuál es la forma adecuada en que uno debe actuar, cómo debe responder a eso no me lo dice el derecho, definitivamente. Pues agradeciendo el espacio y saludando aquí a Javier, que también le va Uy, a quedar Javier, ahí la, el le va a famoso quedar ahí Javier, la grabación, claro, qué famoso lindo, sí, Javier. sí, muy lindo, muy bueno. Pues doña Rosita, hacerle la invitación para que nos veamos en otra oportunidad y Claro sigamos que sí, cuando profundizando en quiera, le este tema. agradezco mucho, más bien Ingrid, te agradezco haberme invitado, más bien un honor para mí y ahí quedo a la disposición en cualquier otro momento. Muchísimas gracias a quienes estuvieron desde el principio, a quienes nos van a seguir posterior a esta grabación. Mujeres en la mediación, mujeres en la mediación. La mediación es un espacio, es un hábito de vida, es un sistema alterno, pacífico de la resolución de las cosas que nos acontecen cada día, llamada conflicto, y que nosotros podemos y debemos reclamar un espacio como mujeres, como aquellas que tomamos la vida y queremos hacer las cosas cambiando y Así es. asumiendo los roles que queremos y los que nos han sido asignados que también pueden ser modificados para estar mejor. Ha sido el espacio de Hablemos de Mujeres en la Mediación con Rosita Abdelnur, a quien agradezco nuevamente haberme acompañado y espero que sea la Placer, primera de muchas ocasiones. Nos con vemos todo gusto. en otro momento. Muchas Que esté gracias y muy buenas bien. tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ingrid. Buenas tardes. Buenas tardes, igualmente.